solicitación, como les expliqué, de como hoy hay mucha más gente que no estaba en la clase anterior, hay cosas que yo les hablé, pero que rapidito, bueno, puedo repetirlas quizás. Y es que terminado ese trabajo, escrita mi tesis, he escrito algunos artículos sobre un libro en portugués que nunca fue traducido al español, que se llama Santos y Daimones, en el que es un libro que tiene una parte que está en mi tesis y una parte que no está, en la que construyo lo que llamo una exégesis recíproca de cómo se construye la psique, cómo dialogan los orishas en la psique de cada persona, cómo la psique es un teatro de donde esas presencias se relacionan de varias formas, y construyo una conversación entre esa tradición y lo que se llama la tradición de la imagen en Occidente, que va de Platón, Plotino, o sea, pasa por el Renacimiento, toda la tradición de Occidente que piensa en términos de imágenes. Alguien me preguntó en la clase pasada sobre Silvia Rivera Cusicanqui, bueno, yo lo trabajo de una forma muy particular, tomando la tradición que piensa en los lenguajes de la psique, no por la palabra, como el freudismo, el lacanismo, o sea, con el psicoanálisis, sino como en la psicología analítica de Jung, y de dónde viene, ¿no? De Platón, de los antiguos, que es un pensamiento en imágenes sobre la psique, y los enormes paralelismos, la enorme similitud estructural entre la tradición africana en Brasil, que piensa la psique en imágenes y como un teatro donde esos arquetipos, pero no se llaman arquetipos, entonces divinidades conversan entre sí en la psique de cada individuo, y en la tradición de la imagen como lenguaje del psiquismo en el occidente, que viene de Grecia y va hasta Jung y los post-jungianos, pasando por el Renacimiento. Entonces mi libro Santos y Daimones construye ese diálogo, buscando en dónde se van a desencontrar esas dos grandes civilizaciones que en esa construcción del psiquismo se muestran tan semejantes, tan impresionantemente semejantes. Cada día era una sorpresa mayor mientras escribía el libro de la similitud de la construcción de la psique, la teoría del psiquismo de ambas, ¿no? Y dónde se van a desencontrar, y lo encuentro, al final lo encuentro. El lugar donde se desencuentran es en el imperio del yo, o sea, el yo como gran administrador de la psique, lo que llamo la neurosis monoteísta del psiquismo occidental está completamente ausente del psiquismo afro-brasileño. Y ese monopolio del yo, que en la verdad es la reproducción, la réplica del monopolio de una única forma de bien, una única forma de justicia, una única verdad, esa dimensión esa neurosis monopólica, que es lo que es la neurosis monoteísta del occidente, está ausente en nuestra tradición. Entonces, bueno, hasta ahí el tema elegido, mi felicidad antropológica, y eso se quiebra, como les conté en un momento, algún tiempo después, cuando al llegar a Brasilia, el secretario de Seguridad Pública llama al rector de su universidad y le pide que por favor las mujeres, las profesoras que hayan trabajado con temas de mujeres, género, o como no se llamaba género, o sea, antropología de la mujer se llamaba, la materia que dictábamos, y el núcleo de estudios y pesquisa sobre Amulia, el NEPEM, que fue el núcleo que creamos en la Universidad de Brasilia, que era estudio de la mujer, investigaciones sobre la mujer, que esas mujeres que nunca habíamos trabajado sobre violencia, jamás, porque como les expliqué, esta tradición no mostraba señales de violencia contra las mujeres, que ayudáramos a la policía, ayudáramos a la Secretaría de Seguridad Pública a comprender por qué Brasilia, una ciudad trazada, inventada, totalmente construida, diseñada en una plancheta, o sea, estaban apareciendo muchísimas denuncias y quejas por violaciones en la calle.
Entonces el rector llama a 3 personas que trabajábamos sobre otros temas, pero que eran sobre mujer, y ahí empieza ese camino que le llamo después en el penúltimo libro, en la crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, le llamo una antropología por demanda. O sea, bueno, me preguntan algo que podría yo ser capaz de responder, voy a tratar de contestarlo. Pensando siempre, como ya les dije, algo que cuando me di cuenta recientemente me asusté, de que era un problema circunstancial, que estaba habiendo un problema con la ciudad de Brasilia, que habían aparecido unos violadores en la calle y que muy rápidamente íbamos a entender por qué, qué había sido, digamos, las circunstancias que permitieron ese aparecimiento de hombres violentos de calle. Lo íbamos a detectar, lo íbamos a analizar, lo íbamos a respondérselo a la policía y el problema se iba a resolver. Y ante mi sorpresa, me di cuenta, hice la recolección de ese momento hace poco, de que es eso lo que pensé. Y el problema nunca me abandonó. Nunca pude dejar de pensar la violencia contra las mujeres, un tema que no elegí jamás, que no me gusta, que realmente nunca fue el tema de mi elección, pero que con la responsabilidad que mi profesión, lo que llamo la caja de herramientas, que es el antropólogo está entrenado para oír, o así debería ser, cómo el otro piensa el mundo, ¿no? Con qué categoría, con qué grilla categorial clasifica, ¿no?, la realidad. Puse a disposición, nunca pude salirme del tema, nunca jamás pude abandonarlo, porque el tema solamente creció todo el tiempo, en todas partes. Entonces ahí empieza, y elijo, en ese momento con un equipo grande, llegamos a ser 90 personas, elijo ir a escuchar a los agresores, con todos los prejuicios, con todo el prejuicio en el sentido de preconcepciones que tiene el ciudadano común, que va a escuchar a un violador, ¿no? No va a pensar, es un sujeto anómalo, es un desviado, un solitario, un loco, o sea, una rareza, ¿no?, una raridad, un vocacionado para el crimen. Entonces voy con toda esa una anomalía, ¿no?, a la cárcel con muchos estudiantes y, claro, con condiciones de investigación únicas, porque como había sido pedido por el propio jefe de la policía, el secretario de Seguridad Pública, realmente parecía un diván psicoanalítico el lugar, con unos almohadones en el suelo, y el guardia penitenciario lo pues prácticamente imposible afuera del recinto, con la puerta entreabierta, pero de lado afuera. Entonces le dije a mis estudiantes algo, le dije, miren, nosotros lo primero que le vamos a decir a todos los entrevistados es lo siguiente, que nada de lo que nos digan, hasta ahí lo van a ver normal, pero la segunda parte les va a parecer asombrosa, que absolutamente nada de lo que nos cuenten va a ser utilizado en su contra, pero que también absolutamente nada de lo que nos cuenten va a ser utilizado a su favor, no los vamos a beneficiar en nada, que no esperen de nosotros ningún tipo de ayuda, de apoyo o beneficio. Eso fue importantísimo. Y que nuestro único interés era de volver inteligible, o sea, de entender el acto que cometieron. Si ellos estaban interesados en ese proceso de dotar y de inteligibilidad el acto que cometieron, vamos juntos. Y si no, mejor que se retiren de la investigación. Y realmente fue importante, hubo varios momentos de tentación. Por ejemplo, yo había entrevistado a un pastor evangélico violador que estaba en la cárcel, y el director de disciplina, que era también evangélico, vino a decirme que yo lo había entrevistado por bastante tiempo, que ya estaba muy rehabilitado, ¿no? Y que si le daba un parecer para que le diera una progresión de pena y pudiera obtener una prisión domiciliar o sin salir de la cárcel, casi lo doy. Pero yo dije, yo juré y hice a mis estudiantes jurar que no beneficiaríamos a los presos de ninguna manera. No puedo, me comprometí a no intervenir en nada que tenga que ver con la acción jurídico-policial. Nosotros no estamos en el campo
jurídico policial, estamos en el campo de la investigación. Ahí lo mantuve de una manera férrea. Y él, al final, el jefe de la disciplina le dio la progresión y reincidió, ¿no? Entonces, ay, menos mal. Es que no era nuestro plan. Es espantoso decirlo, porque después escribí un texto que también es de los... Solo la gente que estudia cárceles lo lee, no está en ningún libro, no es parte de ninguno de mis libros, que se llama El sistema penitenciario como pedagogía de la irresponsabilidad. En ese libro hablo del drible, el drible de la responsabilidad. Primero hablaba del drible de la pena, después hablo del drible de la responsabilidad. El preso brasilero, que no es igual al preso norteamericano, es impresionante cómo son diferentes las relaciones del preso con su acto. El preso norteamericano, en un libro que leí que se llama, de una autora llamada Diane Scully, Diane Scully, L-L-Y, tiene un libro sobre entrevistas a violadores y es muy llamativo, extraño que esos presos que son norteamericanos que ella entrevista, ellos se esencializan, se fijan en el momento del acto. Sí, yo soy eso, hice eso y soy eso. O sea, un congelamiento en el momento del acto. Es otra psique. Esa psique tiene otra historia. El sujeto es monolítico. El preso brasilero va driblando. No fue el diablo, la bebida, no fui yo, no era yo. Es algo que no fui yo. Algo que actuó en mí que no fui yo. Es muy curioso. Entonces hago ese análisis ahí y hablo de cómo dentro de la cárcel es imposible evaluar a las personas, porque las personas en la cárcel, porque nosotros, como dice Goffman, ¿no?, y otros autores, somos sujetos en un contexto. Si vos cambiás el contexto, el sujeto que somos cambia. Es otra cosa, ¿no? Y si después vamos a casa, salimos de ese contexto, y vamos al otro contexto familiar, barrial o lo que sea, somos otros. Entonces, ¿cómo dentro de la cárcel cuál es la continuidad entre el sujeto encarcelado y el sujeto excarcelado? No la hay realmente. Entonces, una crítica a la cárcel, pero no desde el punto de vista beneficente, sino desde el punto de vista de la irracionalidad de un sistema que captura en un contexto que no permite construir continuidades con el lado de afuera. Bueno, eso es circunstancial, no es lo que quiero hablar. Entonces empezamos a escucharlos y ahí vinieron varias sorpresas, diversas sorpresas. Por ejemplo, la primera gran sorpresa es que el agresor, el violador, cuando empieza a elaborar el acto que cometió, no lo entiende. No lo entiende porque ese acto está nombrado, representando como un acto de violencia sexual. Y entonces él dice cosas como la siguiente: pero si yo tenía una mujer, tenía varias novias, también por ahí salía con otras, nos reuníamos con los amigos en el burdel, nos decían hasta dónde inclusive. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué se activa la sexualidad, o sea, el deseo sexual que lleva a la violación, si yo en el campo de la sexualidad no era un carente de sexo? Y surgía muchas veces como una pregunta verdadera, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué acto es ese? ¿No? Es un acto opaco. Básicamente es esto. La violación es un acto opaco para el propio violador, para la propia persona que lo realiza. No es así como robo porque quiero este vaso, mato porque esta persona me agredió, o porque quiero que no recuerde que le robé, o porque me encargaron y me pagaron para matarla, o porque la odio. No es por ahí. Es un acto opaco. Quizás de todos los crímenes, yo creo que es el más opaco de todos. Y entonces vamos caminando en esa perplejidad y ahí voy comprendiendo lo que es la consecuencia, el tema central del libro. En la agresión sexual, es una agresión que después, eso me acompaña toda la vida, por medios sexuales, ¿no? Más que una violación
por motivos sexuales. Entonces, ¿cuál es el motivo? Y no estamos hablando de perversos, o sea, claro, es una cosa que quiero decir, en mi análisis de la violación, que después me lleva hasta Ciudad Juárez, hasta Guatemala, la guerra guatemalteca, hasta El Salvador, no abordo el hecho, porque inclusive eso es lo que me encontré en la cárcel, no me encontré seriales, así, en el sentido de quizás no es el aspecto libidinal de la violación lo más llamativo de mis hallazgos. No es lo que imaginamos como un deseo desatado. Y también yo no abordo ese acto como un acto derivado de la sexualidad propiamente dicho, pero sí de la masculinidad en otro sentido, que voy a tratar de explicar. Tampoco lo abordo en el sentido del placer, por lo tanto. No hay un placer, que nunca me fue relatado en ningún momento un resultado de placer. Hay un gozo, pero no es el gozo que imaginamos. Y eso es lo que empezó a sorprenderme, porque era reiterado en las diferentes escuchas, era reiterado. ¿Qué gozo era ese? ¿No? ¿Hasta dónde está el gozo? Bueno, es un gozo apropiador, es el gozo de la apropiación, que no es lo mismo que el placer sexual. Entonces rescato la sexualidad completamente y con absoluta tranquilidad de ese acto de agresión. La rescato. La sexualidad es otro campo. Sexualidad es relacional, ¿no? De formas complejas, pero lo es. Pero el acto de la apropiación del cuerpo del otro, de la intervención en el cuerpo del otro sin su consentimiento, es un acto de poder, un acto de apropiación, de rapiña. No nos olvidemos que la palabra rape, en inglés, que quiere decir violación, tiene la misma raíz etimológica que la palabra rapiña. O sea, es un rapiñar. ¿Hasta qué punto el rapiñar es sexual? Y ahí eso en mis últimos textos cambia de una sociedad para otra. Las sociedades tribales, las sociedades comunales, precoloniales o poco intervenidas por el proceso colonial, la mirada al cuerpo y la propia violación no tienen el mismo sentido de la apropiación. El ojo pornográfico, el ojo a la cosa, es occidental y cristiano. Infelizmente he concluido eso no porque quería, sino porque mi análisis me llevó hasta ahí. Entonces, y quizás por eso estamos viendo tanto problema en la iglesia hoy, ¿no? Porque es el ojo a la cosa, la cosificación. El cuerpo cosa, ¿no? La res extensa cartesiana, la ciencia pornográfica, ¿no? Bueno, entonces ahí, escuchando, conversando, justamente la semana pasada, que, bueno, porque cuento estos cuentos juntos, ¿no? De las cosas que digo, que me dieron el título de profesora emérita en mi universidad. Al día siguiente mis alumnos hicieron un día entero de mesas redondas sobre lo que les enseñé. Y en una de ellas me quedé, por eso lo cuento, quedé perpleja, porque una alumna contó el momento en que, conversando en la cocina de mi casa con los estudiantes que estaban haciendo la investigación conmigo en la cárcel de Brasilia, yo entendí por lo que un estudiante llamado Ever Gracio me estaba contando y estábamos hablando de las varias entrevistas, de las varias voces de los diversos presos que estábamos escuchando. Ahí me di cuenta de lo que les voy a decir ahora. Entonces ya me trajo mi estudiante el recuerdo del día y la hora y dónde estábamos cuando formulé la idea de los dos ejes. Entonces empecé a escuchar que en la violación existían dos ejes de interlocución, no solamente uno. O sea, con los feminismos coincidí en que ese sujeto que viola es un sujeto normal, totalmente normal, no hay ningún desviante. O sea,
lo que él hace ahí es un acto en sociedad. Ya el feminismo había descubierto mucho tiempo antes por un psiquiatra en los años 50, Menasher Amin, que lo cito en el libro Las Estructuras, de que contrariamente a lo que pensamos, la mayor parte de las violaciones son realizadas en grupo. O sea, no es un loco, porque el loco tiene un código de comportamiento solipsista, solitario. El loco tiene un código individual, simbolización. Al contrario, él actúa en grupo. Los más crueles son de jóvenes en gangs. Es un dato importantísimo. Quiere decir que es un acto en sociedad. No es un acto de locura. Es un acto plenamente social en el cual el grupo que actúa junto tiene los mismos códigos, comparte los mismos códigos de sociabilidad que en conjunción, quiere decir que son códigos de la sociedad, o sea, en sociedad. Eso está en el feminismo y es muy importante comprender. Está en el gran libro de Susan Brown Miller, que se llama Against Our Will, contra nuestra voluntad, ¿no? Esa cosa social de la violencia. Pero el feminismo da gran énfasis al eje vertical, que es la relación del violador y la víctima, ¿no? Ese eje existe y es un eje disciplinador. Por eso, como dije los otros días en el Senado de Argentina, el violador es el sujeto más moral de todos. Sujeto moralista por excelencia. Sí. No, todas las personas, los hombres morales, no. ¿Cómo? No, es horrible porque estoy diciendo, estoy igualando a un sujeto criminal, agresor sexual, con los buenas gentes, ¿no? Con los buenos padres de familia, ¿no? Con los buenos sacerdotes, ¿no? Con los buenos, con la gente digna. Es espantoso decirlo, pero es realmente lo que se escucha. El violador, por ejemplo, un violador nos dijo, yo no violo, no estupro crentes. Crente es una hermana evangélica. Yo no violaría jamás una hermana evangélica. Ay, no. Porque él se construye a sí mismo como alguien que está castigando a una mujer indisciplinada, está repitiendo el acto edénico que les hablé en la última clase, del acto del Génesis, o sea, de la estructura mítica, del pequeño fórmula mítica que diversos pueblos en el planeta colocan en el origen de la humanidad, por lo menos en el origen de su humanidad. El mundo judío-cristiano lo coloca en el Génesis. Eva cometió un desvío, una desobediencia, y entonces es castigada, ¿no? Por una ley masculina, la castiga, y ahí es el origen del mundo. Pero otras muchísimas sociedades, los Masái, las mujeres eran las dueñas del rebaño, pero como dueñas del rebaño lo desatendían y se perdía, el rebaño se iba, y eso los hombres tuvieron que tomar el rebaño de las mujeres y poner a las mujeres en el lugar subordinado. En las estructuras elementales de la violencia cuenta el mito Barulla, donde va Godelier después de 25 años de ir todos los años de su vida a hacer trabajo de campo en Nueva Guinea entre los Barullas, y a los 25 años los llaman y dicen: tenemos que contarte algo que nunca te habíamos revelado. Los llaman a la casa de los hombres. Sí, es así. Secretos, los ancianos le dicen. La flauta, que es el instrumento en muchas sociedades amerindias y también en Nueva Guinea, la flauta es el instrumento de la iniciación masculina, de la masculinidad. La flauta, le dicen, en realidad es de las mujeres. Ellas la inventaron y era de ellas por mucho tiempo. Pero las mujeres dejan la flauta tirada junto a la sangre menstrual, la dejan en cualquier parte, no la cuidan debidamente, ese instrumento tan importante. Entonces, nosotros tuvimos que intervenir y poner nuestra mano inclusive en la sangre menstrual, tomar la flauta y traerla y poner a las mujeres en su lugar. El mito edénico, es el mito de la indisciplina femenina y del castigo. Eso se reedita en la violación. El violador es ese que va a tomar de la mujer la flauta. Y Lacan también, Lacan dice lo mismo. Lacan dice: el falo es la mujer, pero los hombres lo tienen. La misma estructura, el mismo, es impresionante cómo es reeditada y revisitada esa estructura todo el tiempo, desde el mito de fundación de diversos pueblos.
inclusive el nuestro, el judeo cristiano, en todo el planeta, en los 5 continentes y en el psicoanálisis. Por eso digo eso, de alguna manera, para mí me permite, me justifica decir que todavía nos encontramos en la larga prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, entonces el violador se ve haciendo eso, ¿no? Un acto moral, un acto de toma de un cuerpo que le pertenece. Hay variantes, naturalmente, en diversas circunstancias varía este discurso, pero la estructura que leo por detrás es esa estructura de la apropiación por derecho. O sea, hay un derecho apropiador ahí. Lo vemos en el Islam. Los otros días fui a una reunión con mujeres kurdas. Me impresioné con la semejanza, porque lo que yo digo más recientemente no es exactamente la formulación en las estructuras elementales, pero está como subtexto en las estructuras. Lo que hace el violador es aprisionar a la mujer en su cuerpo, en decirle a esa mujer que ella es ese cuerpo y nada más que ese cuerpo. Entonces fui a una reunión con mujeres kurdas en Frankfurt hace 20 días. Y me impresioné porque ahí había una mujer de Raqqa, en Rojava, o sea, del Kurdistán sirio, y Raqqa fue un bastión del ISIS, ¿no? Entonces ella estaba relatando el tremendo, terrible momento que fue para las mujeres kurdas la toma, el orden del ISIS, o sea, lo que estábamos hablando ayer del fundamentalismo extremo, ¿no? De la presencia del ISIS, y dijo lo mismo que yo digo para la violación, porque ISIS lo que hizo, dijo, fue encarcelarnos en nuestro cuerpo, o sea, decir que lo que somos es el cuerpo que somos. Igual, la misma formulación, me quedé sorprendida, ¿no? Porque lo que pasa es que para nosotras mujeres, nosotros somos personas, ¿no? Para la mujer normalmente somos personas, y hay algo que nos va entrenando a no serlo, o sea, no ser personas, ¿no? Eso, la violación y los fundamentalismos nos despersonalizan y nos encierran en el cuerpo. Ahí quizás lo que Teresa estaba intentando decir, no sé. Bueno, entonces ese es el eje vertical, el violador y su víctima, lo que él está haciendo ahí, ese acto moral y también usurpador para nosotros, pero para él un derecho a la usurpación, un derecho a la toma de ese cuerpo, ¿no? A la intervención en ese cuerpo. Pero ahí veo un segundo eje que para mí es más importante que este otro, es mucho más importante, que es el eje que llamo de horizontal, o sea, que es y que estaba presente en lo que los presos nos narraban, nos contaban, la manera en que reflexionaban y pensaban, en el paisaje mental o materialmente, cuando se trata de pandillas, de gangs, ¿no? Que es muy común la violación por pandillas y es mucho más cruel. ¿Y por qué es más cruel? Esa es la cuestión. O en el paisaje mental del violador solitario hay otras presencias, ¿no? Está lo que en el momento de las estructuras elementales de la violencia le llamé de la cofradía, la hermandad masculina, y hoy le llamo de otra forma más precisa, creo yo. Hoy digo que la masculinidad es una corporación, es una organización corporativa. Entonces, esa fratría, ¿no? Le impone algo, le exige algo, le exige una prueba. O sea, la masculinidad depende de probar que se es capaz de tributar a la posición femenina, o sea, de obtener la circulación de un tributo que fluye desde la posición femenina a la masculina, construyendo la posición masculina. La posición masculina no se construye si no es capaz de probar a los ojos de los otros miembros de la fratria que es capaz de exaccionar ese tributo, exaccionar ese don que circula desde la posición femenina a la masculina, construyendo la masculinidad, construyendo su potencia, dando prueba de su potencia. Y dando prueba de su potencia y es difícil para nosotras mujeres entenderlo,
Pero cuando hablo, muchos hombres, o sea, durante mucho tiempo recibí mensajes, claro, naturalmente tuve públicos exclusivamente de mujeres, y recibí mensajes por chat de Facebook, por diversas formas, de mujeres. A partir de un momento, cuando ese discurso empezó a circular más, recibo mensajes de varones. Porque esto revela un orden imperioso, una obligación de demostración o de espectáculo de potencia que es inmensamente doloroso para los hombres también. O una carga, un onus, el fardo de la masculinidad. El fardo de la masculinidad. El fardo de la masculinidad es demostrar que es posible exaccionar ese tributo, que viene en la forma de sumisión sexual, de su forma más basal, digamos, más básica, pero viene en la forma de sumisión intelectual, sumisión económica, la sumisión política. Yo hablo de las 6 potencias, ¿no? Que un hombre, para hacerlo a los ojos de los otros hombres, debe ser capaz de espectacularizar la potencia económica, la potencia política, la potencia intelectual, la potencia moral, el juez y el legislador, ¿no? Esas 6 potencias tienen que ser visibles de alguna manera, o sea, para que un padre venga y le dé una palmadita a su hijo, eres un hombre, ¿no? O para poder relacionarse con más tranquilidad con como dije los otros días, con el primo que va a la academia, va al gimnasio 3 veces por semana. Siempre hay la masculinidad jerárquica. Entonces siempre hay un ojo que está, un macho alfa, ¿no? Que quizás no exista en ningún lugar. Claro, porque es absoluto, ¿no? O que las nuevas teologías, las teologías de ultraderecha, justamente las que persiguen y demonizan el pensamiento sobre la teoría de género, ese macho alfa, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Y para ese macho alfa, la imagen y semejanza, nosotras no estamos en la imagen y semejanza. Pero no estamos mismos. Ahora es injusto, ¿no? Pues no somos personas. O no es un orden justo. Si es un orden justo, somos personas. Somos dotadas de sentimientos, entrenamos, cuidamos, ¿no? Como dicen, ¿no? Enseñamos, ¿no? Atravesamos la civilización. Entonces no somos personas. Es muy extraño, pero para esas teologías la imagen y semejanza es solamente masculina. Créame. Entonces todo lo que estoy hablando aquí es tontería. Entonces ahí descubro ese eje, ¿no? El eje de que le llamo en el libro el mandato de violación. Entonces, que la violación en realidad responde a un mandato, a una obligación. La potencia que no se puede probar, o sea, en un orden de hombres emasculados por diversas razones, ¿no? Podríamos inclusive hasta pensar un poco el problema de la iglesia, ¿no? Con la pedofilia y todo, hombres que de alguna manera han sido emasculados por la precariedad de su situación económica, por diversas razones. La masculinidad es frágil, extremadamente frágil, mucho más frágil que la feminidad, porque necesita ser probada todo el tiempo. Hay que pasar un examen, es un título, una titulación, un estatus. Cuando hay factores que impiden la prueba de la masculinidad, la comprobación, que impiden titularse, surge el último recurso, que es la apropiación del cuerpo. Eso es lo que yo descifro con las escuchas de más de un año, de muchas horas de entrevista con los presos en Brasilia, en esas condiciones perfectas, raras, ¿no? de entrevista. Los 2 ejes. Y el orden que viene de los pares, o sea, un sistema de pares del cual emana una instrucción, emana una expectativa
y la necesidad de titularse frente a ellos. ¿Qué más? ¿Quieren preguntar algo? Porque hay algo más que me estoy olvidando. Eso es lo central del libro, sí. ¿Qué tanto viene a reducir esta estructura la denuncia pública que no busca lo punitivo de la cárcel? No solo hablar de las experiencias de abuso, de violación, y que precisamente es lo que despierta como una reciar con el odio al feminismo o al feminismo, pero porque ya no es como buscar sus instituciones legislativas, simplemente nosotras organizadas a denunciar, decir, esto nos está pasando. O sea, ya no tanto especialmente romper como con ese encierro del cuerpo y poder decir, pues esto nos pasa, ¿no? Esto es lo que vivimos las mujeres. Y los hombres. Y los hombres. Pero la denuncia pública ahorita ha sido como una cuestión organizativa de las mujeres, o sea, ya no es tanto como voy y denuncio en la institución masculina, sino mujeres organizadas. Sí, es una pregunta importante, ¿no? Vinculo una pregunta. Sí. Con esto y sobre todo con la investigación, me gustaría saber si dentro de la propia investigación hubo algún sesgo específicamente del perfil de aquellos violadores que tuvieron un acto de agresión en la modalidad de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes, porque me parece que ahí el perfil podría ser un poco diferenciador, ¿no? Sí, bueno, pero no es la misma pregunta, está muy distinta. Muy quisiera hacer otra pregunta. No, porque si no, cada pregunta que me han hecho aquí desde ayer son muy complejas. Entonces yo quiero contestarlas una por una. Porque son muy diferentes entre sí, es muy curioso, es un público que ya ha venido pensando en esto bastante tiempo, evidentemente. La primera pregunta. ¿Puedo vincularla con otras nuevas? Desobediente. No, lo de la desobediencia, no. Lo que dije antes sobre lo más humano de lo humano es el desobedecer, lo cambio de punto de vista. Después, anótalo. No, yo quiero hablar, la conversación, pero en un orden, porque la primera es dificilísima, me cuesta contestarla. Me cuesta. O sea, y yo la contestaría así, es que desde el margen, desde el no poder, se piensa mejor. Porque las mujeres hay varios elementos en esa pregunta muy complicados. La primera, lo vemos más claro, nos afecta a todos, a hombres y a mujeres. Estoy diciendo que a partir de un momento, creo que ni completé lo que estaba diciendo, empecé a recibir mensajes de varones también. O sea, yo creo en el análisis, creo en este instrumentito del que les hablé ayer, que es el espejito. O sea, ¿cuál es el papel del intelectual? ¿Cuál es el papel de alguien como yo que está en el campo teórico? No porque quise, sino porque es lo que me sucedió. ¿Cuál es mi papel? Es la oferta de palabras. La oferta de palabras, el vocabulario, el discurso es un espejo, ¿no? La verdad es algo negociado. Si yo nombro algo, y lo digo por mi propia experiencia, miren, hay una gran complejidad en esto. ¿Qué es la verdad? La verdad es el resultado de una negociación. Si yo nombro algo, como esto que acabo de decir, la masculinidad es un título que tiene que ser probado, etc. Y en una cantidad de personas, al escuchar esto, dice, algo que está en mi experiencia, está en lo que he visto, fue nombrado ahí hay una verdad. Entonces, el intelectual, el analista, el teórico, lo que hace es poniendo nombres, y sus nombres solo son validados, solo nombran una verdad cuando se encuentran con interlocutores que sí, encuentran sentido en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Las mujeres hemos colocado más nuestra queja, como expliqué ayer, el espejito de la reina mala en los cuentos de hadas, que son estructuras muy arcaicas, son mitos. Por lo tanto, los mitos como el del mito edénico, por ejemplo,
nombran elementos importantísimos de la realidad, reiteradamente ese espejito es un instrumento que está en la mano de la reina, de una mujer en los cuentos de hadas. Es el espejo que refleja mi existencia y me dice una verdad sobre mí, sobre mi escena. Es nuestro. Entonces, las mujeres hemos hablado más sobre este tema. Hemos sido victimizadas, pero cuidado, los hombres mueren muchísimo más asesinados que las mujeres. Sí. Y también son violados. Solo que es muy difícil tener a un hombre, lo he visto ahora recientemente en Guatemala también, donde va a surgir un juicio ahí, si surge, si se puede, sobre violaciones a hombres en los años 80. Es muy difícil obtener un hombre o un grupo de hombres que denuncie haber sido violado. El registro, el espejito es nuestro. Y ese espejito que es simplemente el instrumento para el conocimiento, la indagación profunda de la vida y de la realidad, es nuestro. Los hombres mueren mucho más asesinados, mueren mucho más torturados que nosotros. Solo que ¿dónde reside la injusticia? Hay una injusticia ahí enorme. Es que nosotras matamos mucho menos de lo que somos asesinadas. O sea, la proporción del grado de la violencia que aplicamos al mundo no es que no seamos violentas. Hay violencias que son de tipo femenino. No son letales. Hasta hoy, que ha aumentado inmensamente la población femenina en las cárceles, ha aumentado exponencialmente la población femenina en las cárceles, pero no es por crímenes contra la vida. Es muy difícil encontrar una mujer asesina. Entonces las mujeres asesinamos mucho más de lo que somos asesinadas. Ahí está la injusticia. Mucho menos. ¿Por qué dije eso? Bueno, a veces, como dice Freud, un habano es un habano. O sea, lo dije porque me equivoqué y porque hablar tanto cansa. Pero entonces, nosotras nosotras indagamos más, ¿no? O sea, la mujer es reflexiva, ¿no? Vos ves un grupo de mujeres hablando, no, porque me dijo, porque yo dije, porque mira, lo pensé, no me sentí así. Esa cosa permanente de la autoinspección, autoindagación y poner el discurso todo el tiempo, lo que sentimos, lo que nos pasó, lo que mira, me puse triste, es parte de una práctica femenina, ¿no? No masculina. El hombre no habla sobre sí. No tiene espejo. Entonces, y también el resultado de esa injusticia, de una vulneración injusta sobre nosotros, ¿no? Un ataque sobre nuestros cuerpos injusto, porque aunque somos agresivas muchas veces con el vocabulario, formas de manipulación, hay varias formas de agresión masculina, femenina, pero no letal, y no que agravia los cuerpos en la misma medida en que la agresión masculina agravia los cuerpos, ¿no? Entonces la injusticia está ahí. Pero, entonces, la respuesta que te doy es la siguiente, junto con todo eso. Constato que desde el margen, desde el no poder, desde la marginalidad mismo, es mucho más fácil tener lucidez, leer la realidad. Lo que pasa es que los discursos que se producen desde el margen, desde el no poder, no se pueden poner a circular. Lo que saben los desposeídos, los marginalizados, y nosotras las mujeres entre ellos, es muy difícil encontrar canales de circulación, como el que yo tengo en este momento, para lo que he comprendido y que siento que ustedes me están comprendiendo. O sea, no estoy diciendo nada extravagante, no estoy diciendo ninguna teoría... no soy Derrida, o sea, no es opaco lo que estoy diciendo, me están entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que es rara la circunstancia en que podemos encontrar los canales para que nuestro discurso circule. Pero, ahora, el otro tema del punitivismo,
¿no? Que creo que hizo parte de tu pregunta, formó parte de tu pregunta también, y que lo discutí los otros días, y es complejísimo también, porque estuve en dos circunstancias en que la compañera acá me encontraría mi contradicción. Estuve en la circunstancia en que hubo una consulta en el Senado de Argentina, porque el gobierno conservador de Argentina ahora, sobre todo la secretaria de Seguridad Pública de la Argentina, llamó por un caso de un feminicidio que dolió a la sociedad, muy especialmente, dolió más que los otros. ¿Por qué? Porque la muchacha asesinada, primero su papá era un decano, es un decano universitario, no, porque esa maniobra que hacemos siempre, que hacen los medios, de encontrar la explicación en la víctima, que es la misma explicación del violador, que le explica, no viola a una creyente, no viola a una hermana evangélica, o sea, violó porque lo merece. ¿A quién lo merece? ¿No? Entonces, lo mismo hace la sociedad todo el tiempo cuando hay la victimización de una mujer. ¿Dónde lo mereció? En el caso de Micaela, que es este crimen a que me estoy refiriendo, la sociedad no pudo encontrar ni en la clase, ni en la raza, ni en el comportamiento, ni en nada de la víctima, una explicación para su muerte y para su tortura sexual y muerte. No lo pudo encontrar. Entonces fue muy doloroso. Entonces, a partir de ese caso, el gobierno conservador propone la eliminación de la progresión de las penas de todos los presidiarios. O sea, propone una modificación de la ley para que no exista prisión domiciliar, no exista ninguna de las formas de progresión de pena de los presos. En general, o sea, es una cosa tremenda, un aumento de las cárceles. Ahí venía un aprisionamiento permanente para siempre, o sea, sin ningún tipo de flexibilización, una cosa bárbara. Entonces, una de las que van a hablar sobre esto al Congreso, a dar una opinión en una consulta pública, soy yo, contra el punitivismo como solución para las agresiones de género, que es un problema del feminismo, porque muchos feminismos institucionales, ¿no?, pensamos en la punición como, es muy estrecho el pensamiento de solo pensar en la punición como solución para el problema, y ahí ahora les voy a explicar cómo argumenté rápidamente. Por otro lado, semanas después me llega de la provincia de Micaela, Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, una llamada de la Asamblea de Paraná que ha encargado a una abogada que arme un juicio para que al juez que puso en la calle al agresor de Micaela, porque ese agresor, a ver si rápidamente puedo contar, se llama juez Rossi, el agresor se llama Wagner, el agresor de Micaela había estado preso por violación, y un juez llamado Rossi lo pone en la calle y él mata a Micaela. Entonces, la asamblea de organizaciones feministas, LGBTT, o sea, de todo el arco iris antipatriarcal de Entre Ríos, le encarga a una abogada que juzgue, que le haga un jury, se llama en el derecho, un jury al juez Rossi, para destituirlo como juez, o sea, para retirarle el foro de juez. Y ahí voy a argumentar a favor de que le sean retirados los foros de juez. Entonces, son opuestos los dos argumentos, ¿no? Sí, eso yo ya lo he percibido.